En el estatuto de cómo debe ser el mediador concursal sí que ha habido cambios relevantes. Aunque la letra de la ley es algo confusa, entiendo que en todos los casos tiene que cumplir la condición de mediador. O sea, los requisitos de la ley 5/12 de 6 de julio. Pero las condiciones para actuar como administrador concursal, es decir, los requisitos del artículo 27 de la ley concursal, solo tendrá que cumplirlos cuando vaya a actuar como administración concursal. A mí esto no me gusta, porque si la ley lo que está buscando en artículos posteriores es que cuando llega a la regulación del concurso consecutivo es que el juez nombre a ese mediador como administración concursal, salvo justa causa, pues lo lógico es que se haga bien y que desde el principio cumpla ambos requisitos. Pero lo cierto es que cuando se regula el tema de las cámaras de comercio y se obliga a la Cámara de Comercio a nombrar una comisión donde una de las personas tiene que tener la condición de mediador, no se exige que tenga las condiciones para luego poder ejercer como administrador concursal. No entiendo esta modificación. Yo creo que lo ideal es que tenga la doble condición, que pues, tenga la condición de mediador, pero que luego pueda hacer esa labor de administrador concursal. Y luego, de nuevo, tenemos otra remisión a otro reglamento en el tema de la retribución del mediador concursal. Tampoco se recoge aquí, tampoco se siguen las reglas de retribución propias de los administradores concursales, sino que se fijan las bases y se deja, por supuesto, para un reglamento posterior que algún día saldrá, ¿no? Solo se fijan unas bases. Tendrá que regularse las reglas del cálculo de la retribución basándose en el tipo de deudor, en el activo y en el pasivo y en el éxito de la mediación. Muy bien, tenemos 3 criterios, pero no tenemos la norma para empezar a andar como siempre pasa. Como he dicho, si se presenta la solicitud ante la Cámara de Comercio, Industria, Navegación, etcétera, esta puede asumir las labores de mediación. Pero para eso tiene que haber asumido esta función de acuerdo con lo que le exija su normativa propia. Y entonces, de acuerdo con la ley 4/14 de 1 de abril, asume estas labores y nombra una comisión. Y en esta comisión hay al menos una persona que tiene la condición de mediador. Y esta comisión es la que va a hacer todas las labores del mediador concursal. El problema es que luego cuando lleguemos al concurso consecutivo no sé qué va a pasar. Yo creo que lo ideal es que estas cámaras nombraran a esa persona que tiene la condición de mediador, también tuvieran las condiciones previstas en el artículo 27 de la ley concursal. Por otro lado, también se ha cambiado la regulación de la convocatoria del artículo 234. Tiene una virtud que es que le da al mediador concursal la posibilidad de pedirle a quien ha solicitado el acuerdo extrajudicial de pago que subsane la documentación que ha presentado. El problema que veo yo es que se da el mismo plazo de 10 días simultáneo para dos cosas. Una, para esa petición de subsanación y a la vez para poder comprobar la existencia y cuantía de los créditos. Claro, depende el celo que haya tenido el registrador o el notario a la hora de admitir, pues se puede ver en una situación muy incómoda el mediador, porque en este breve plazo de tiempo, si tiene que estar pidiendo subsanación porque la documentación es muy incompleta, por ejemplo, y a la vez tiene que estar comprobando la existencia y cuantía de los créditos, el plazo es excesivamente corto, a mi entender, y además en este mismo plazo tiene que citar a los acreedores para que vayan a la reunión que se va a celebrar en la localidad del domicilio del deudor a fin de determinar si van a apoyar o no el acuerdo. Esta reunión se tiene que celebrar en el plazo de 2 meses, pero evidentemente los plazos son muy ajustados. Ahora, la convocatoria a esa reunión se va a poder hacer por cualquier medio que deje constancia, pero también puede hacerse por correo electrónico, cuando constan los correos electrónicos, cuando los acreedores han facilitado ese correo electrónico al mediador concursal. Una vez que se inicia el expediente tiene efectos, muchos efectos, efectos sobre el deudor, efectos sobre los acreedores, ya lo saben ustedes. En este tema sí que se ha mejorado mucho, porque se han simplificado los efectos sobre el deudor. Se ha acabado con aquellas limitaciones absurdas de no poder pagar por medio electrónico, de tener que devolver las tarjetas, todo ese tipo de cosas se han quitado y se ha hecho una regla general que entiendo que tiene mucha más lógica, que es simplemente
que el deudor debe abstenerse de realizar actos de administración o disposición que excedan de los propios del giro tráfico ordinario de su actividad, ¿no? Entonces, creo que se facilita mucho que pueda seguir continuando con su actividad, porque la regulación anterior era tan estricta que prácticamente es que le impedía seguir funcionando en el mercado. Luego hay, por supuesto, efectos sobre los acreedores. Y aquí está la gran novedad, y es que antes este acuerdo extrajudicial de pago solo iba a poder vincular a los acreedores que no tenían. En principio, la regla es que no se pueden iniciar ni continuar ejecuciones mientras se está negociando por el plazo de 3 meses. Pero si estamos ante acreedores con garantía real, estos pueden, del juez del concurso, pero en este caso con el juez del concurso, ¿quién decide que el bien es necesario? ¿El mediador? Pues no lo sé, esto va a plantear sus problemas y no lo soluciona la reforma, y veremos a ver cómo se soluciona. También se paraliza la posibilidad, verdaderamente, lo de la ley concursal y sus excepciones con los acreedores de derecho público. Yo comprendo que habrá que defender las instituciones públicas, pero vamos, es que siempre son la excepción, y en este caso también. Pactarse ningún nuevo tipo de garantía, etcétera. Todo eso, esa posibilidad está vedada por este artículo. Y los acreedores también le pueden facilitar su dirección de correo electrónico si no la tiene ya, porque el deudor sí tiene obligación de darla, pero si no la tuviera se la puede facilitar al mediador concursal, y las comunicaciones que se hagan por esa vía pues van a tener plenos efectos. Por otro lado, hay efectos también sobre los créditos. Por supuesto, que tengan créditos vencidos, también pueden seguir ejecutando las garantías personales o acercarla a la figura del convenio. Y aquí la regulación se ha simplificado mucho y yo creo que se ha mejorado, se ha facilitado, se ha mejorado, se han quitado aquellos límites que hacían que no fuera apetecible convocar la reunión, pero 20 días antes de la reunión tiene que facilitar esta propuesta a los acreedores. Eso por un lado. Segundo, de las medidas que se pueden contemplar en la propuesta se necesitarán mayorías distintas según la importancia de la quita, y en cuanto a la espera se establece un límite de 10 años. También se establecen otras opciones, también se puede pactar conversión de deuda en acciones y participaciones, préstamos participativos, etcétera. Y se establecen unos límites a la cesión de bienes que sí se puede también contemplar, pero no puede tratarse de bienes que sean necesarios para la actividad. Y, por supuesto, la prohibición que tenía antes, que es que no se puede incluir en el acuerdo una pretensión de liquidación global del patrimonio. Eso, por supuesto, que no. Esta propuesta tiene que, además, venir acompañada de un montón de documentos. Plan de viabilidad, plan de pagos, propuesta de cumplimiento, esto es una novedad interesante, propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, las que vayan a surgir en el futuro, e incluir una previsión de alimentos para el deudor y su familia. Tiene que tener un plan de continuación de la actividad del deudor y puede incluir una copia de la solicitud o acuerdo de aplazamiento de créditos de derecho público. Bueno, esto tampoco le veo el sentido, el acuerdo no va a vincular a los acreedores de derecho público, pero bueno, se incluye, me imagino que para tener una visión general de cómo está la situación global del deudor, que no se va a alcanzar. Se limita la ley a decir qué tipo de documentos hay que presentar, sus créditos garantizados con garantía real. Ahora sí se va a poder vincular, y sobre todo va a tener desde el inicio un efecto muy importante, y es que se van a poder paralizar el inicio o la continuación de determinadas ejecuciones. ¿Qué ejecuciones? Pues la ley hace dos distinciones: iniciar ejecución o continuar su ejecución cuando recaiga la garantía sobre bienes que no son necesarios para la actividad o que no son la vivienda habitual. Por el contrario, si el bien es necesario o es la vivienda habitual del deudor, en este caso se puede iniciar, pero se paraliza. Lo de se puede iniciar, pero se paraliza, dice uno, ¿por qué? Pues yo creo que la lógica es exclusivamente el artículo 57 de la ley concursal. O sea, se inicia y se paraliza para no quitarte la posibilidad de una ejecución separada posterior, ¿no?, por esa vía. Por lo tanto, se permite el inicio, pero se para.
Y esto es un cambio muy, muy relevante. El único problema que yo no encuentro es que no hay juez del concurso. ¿Quién va a determinar qué bien es necesario o no? Ese es el problema. La ley no lo soluciona. Yo no sé quién lo va a establecer, no hay juez del concurso. Y todas esas normas, todas las que hablan de necesidad, hablan de anotar embargos o secuestros. Salvo, por supuesto, a los acreedores de derecho público. Los acreedores tienen que abstenerse, esto es otro efecto sobre los acreedores, de realizar cualquier actuación que suponga una mejora de su situación o de la situación de su crédito respecto del deudor común. Es decir, que no puede, se suspende el devengo de intereses en los términos del artículo, igual que en el artículo 59 de la ley concursal. Por otro lado, pues los acreedores, el deudor no puede ser declarado en concurso y por tanto no se puede solicitar un concurso necesario respecto de alguien que ha iniciado un acuerdo extrajudicial de pago, y no se puede solicitar por dos motivos: primero, porque se prohíbe expresamente en este punto, y segundo, porque eso supondría también la vulneración de otro punto de los que hemos visto anteriormente, y es que el deudor se coloque en una mejor situación respecto del crédito del deudor, y solicitar un concurso desnecesario y que aún no le estimen la solicitud, pues supone privilegiar una parte del crédito. En cuanto a la regulación de la propuesta extrajudicial de pagos, se cambia el nombre. Ya no hablamos de pactar un plan de pagos, hablamos de pactar un acuerdo extrajudicial de pago. Yo creo que la intención es tratar de asimilar esta figura para el deudor. En primer lugar, el mediador se ha ampliado el abanico y además se han quitado algunos de los límites. Por lo tanto, ya las quitas no se establece en principio un límite, aunque del deudor. Los bienes hay que valorarlos de la misma forma que se contempla la valoración de bienes en el artículo 94.5 de la ley concursal, y además, si se trata de bienes sometidos a garantía real, tendrá que respetarse lo dispuesto en el artículo 155.4 de la ley concursal. O sea, que tiene ciertos límites. Sigue manteniéndose la posibilidad de que desde el principio se vea acuerdos y no se va a llegar a las mayorías que establece la ley. En este caso, cuando en los 10 días posteriores a recibir la propuesta, pues ya el mediador tiene claro que la mayoría afectada por el acuerdo no va a apoyarlo, pues en este caso directamente solicitará el concurso consecutivo ante el juzgado si el deudor está en situación de insolvencia actual o inminente. Pide un complemento de toda esa documentación de la cual los acreedores iban a poder extraer si realmente la continuación de la actividad es viable o no, ¿no? Pero hasta ese lujo de detalles no desciende la norma. Yo creo que debemos interpretar que cuando nos está pidiendo un plan de viabilidad y un plan de pago son similares a los que se nos pide cuando estamos en el concurso de acreedores. Yo al menos lo entiendo aquí, creo que tiene que tener ese contenido, ese mismo nivel de exigencia que le estamos pidiendo cuando se presenta una solicitud de convenio ordinario, anticipado, etcétera, en el concurso de acreedores. Pues ese mismo plan de viabilidad o plan de pagos, porque en realidad lo que se ha hecho es acercar esta figura a lo que es el convenio y flexibilizarla y tratar de que sea más fácil alcanzarlo, porque antes era muy rígido. Había unos límites de quita muy rígidos, si no se alcanzaba te condenaba directamente a la liquidación, que ahora no al empresario, sí a la persona natural por ese procedimiento simplificado, al que no es empresario ni autónomo, a ese sí lo condena a la liquidación. En el otro caso no, pero se ha flexibilizado y yo creo que en todo aquello que no se explica con detalle debemos tratar de aplicar los mismos criterios que estamos aplicando en el ámbito del convenio que se alcanza dentro del concurso de acreedores. Por otro lado, se establecen nuevas mayorías. Las mayorías se calculan sobre los acreedores sin garantía real, los que en un concurso serían, pues, en principio, acreedores ordinarios, y sobre los acreedores que tienen garantía real, pero en la parte que excede del valor de la garantía. O sea, a la suma de los créditos de los acreedores sin garantía se suma la parte que no queda cubierta por el valor de la garantía en los términos del artículo 94 de la ley concursal. Si la quita es hasta un 25% y la espera hasta 5 años, entonces la mayoría es del 60%.
Pero si la quita supera el 25% y la espera es de 5 a 10 años, con lo cual sabemos que más de 10 años no cabe en ningún caso, ese es el límite máximo, o se consiste en cualquier otra de las otras medidas del artículo 236, en este caso se necesita un 75% de apoyo. Si fracasa el plan y se encuentra el deudor en situación de insolvencia, pues evidentemente el mediador de nuevo tiene que acudir al juzgado a solicitar el concurso consecutivo. Ahora, si el acuerdo se alcanza y ha cumplido los requisitos legales, ese acuerdo no puede ser objeto de rescisión por la vía de los artículos 71 y siguientes de la ley concursal. Y luego se introduce una figura similar a la que se había recogido en relación con el convenio en el ámbito del concurso, y es la posibilidad de arrastre de los privilegios. En principio, pues el acuerdo extrajudicial de pago alcanza, por supuesto, al deudor y a los acreedores en general que no tenían créditos garantizados. Pero también va a vincular a los acreedores que tenían créditos garantizados en la parte no cubierta por el valor de la garantía. También los vinculará si se han adherido expresamente al acuerdo, si lo han apoyado. Pero también los puede vincular por arrastre, con una figura similar a la que hay en el convenio. Pero para que esto sea posible tienen que votar a favor garantías aceptantes sobre un total de las garantías otorgadas. Es decir, tiene que apoyar de los créditos garantizados el 65% o el 80% según estemos ante la quita de hasta 25% y espera de hasta de 5 años, o que quita a partir de 25% y espera de 5 a 10 años, dependerá de eso, pues será 65% o 80%. Si esa mayoría, si esas garantías aceptantes alcanzan esta mayoría, arrastran al resto de las garantías otorgadas, salvo, por supuesto, a los acreedores públicos, porque los créditos públicos también pueden estar garantizados, y en este caso, si están garantizados, no se ven arrastrados. Los créditos públicos no se ven arrastrados nunca. Estos no van a estar vinculados por el acuerdo extrajudicial de pago. El procedimiento de impugnación varía muy poco, no voy a entrar ahí. La única diferencia sustancial es que la sentencia de anulación no se publica en el BOE, sino en el registro público concursal. Prácticamente se han reformado muchos artículos y todo aquello que citaba BOE ha sido sustituido por registro público concursal. Sí hay un efecto muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo si uno tiene un cliente que no sabe si apoyar o no apoyar, y es que se va a limitar la posibilidad de ir contra los obligados, solidarios, fiadores y avalistas. O sea, es necesario que el acreedor que pretende dirigirse frente a ellos no haya apoyado el convenio o haya mostrado su disconformidad, es decir, o haya impugnado el mismo. Por lo tanto, en este punto hay que estar muy vigilantes, porque si no, no podrá iniciar una ejecución contra los avalistas, fiadores, etcétera. Antes, el acuerdo podía vincular a un acreedor, por ejemplo, que no tuviera garantía real, pero a lo mejor pues tiene garantía personal. Un acreedor que luego podía dirigirse contra el fiador, contra el avalista, etcétera. Ahora solo puede dirigirse contra el fiador, el avalista, si no ha apoyado el convenio o ha impugnado el mismo. O sea, de alguna manera muestra su disconformidad. En materia de cumplimiento e incumplimiento, se mantiene todo igual, pero en caso de que se cumpla este acuerdo extrajudicial de pago, pues la publicación de nuevo será en el registro público concursal y no en el BOE. El concurso consecutivo sí tiene varias modificaciones importantes. El inicio puede ser pues, a instancia del mediador concursal, del deudor, de los acreedores, en los supuestos de fracaso de acuerdo, incumplimiento, anulación, etcétera. Pero ahora el procedimiento ha cambiado completamente y se rige de base impepinablemente, para mi pena, desesperación, desgracia, obligatoriamente por el procedimiento abreviado. Lo cual es una tragedia sin límites, porque es un procedimiento espantoso, de todo punto, con plazos brevísimos, con toda clase de problemas, y creo que no nos vamos a poder librar de él. Pero ya no se abre necesariamente con liquidación. O sea, se puede iniciar con propuesta anticipada de convenio o con liquidación. Hay las dos posibilidades. Y
Dice que tiene que venir acompañado de una documentación, menos mal, por primera vez, porque yo he tenido un concurso consecutivo, pero el problema es que no estaba claro qué es lo que tenía que presentar quien solicitaba el concurso consecutivo. Y la verdad es que es espantoso, porque el juez del concurso tiene por lo menos que tener la documentación del artículo 6, pero no lo decía expresamente. Ahora dice que tiene que iniciarse aportando el informe del artículo 75, ojo, de la ley concursal, y un pronunciamiento sobre si concurren o no los requisitos para exonerarse conforme al 178 bis, que luego explicará perfectamente don Antonio. Pero estos documentos entiendo yo que solo tienen sentido, aunque no lo dice la ley, cuando lo inicie el mediador, porque si lo inicia un acreedor, ¿cómo va a hacer el informe del artículo 75? No lo especifica, pero vamos, entiendo que es así. Si se nombra a una administración concursal distinta del mediador, cosa que puede pasar porque ya sabemos que no tiene por qué cumplir los requisitos del artículo 27, en este caso se le dan 10 días para realizar el informe del artículo 75. Y yo me pregunto, ¿con qué? Pues de alguna manera tendré que pedir, digo yo, la documentación del artículo 6 para que ese pobre administrador que se encuentra con esta papeleta pueda, en el escasísimo plazo de 10 días, elaborar ese informe. Si lo solicita un acreedor, el deudor tiene 15 días para presentar plan de liquidación o propuesta anticipada de convenio. Y ojo, porque aquí son las dos opciones que hay. Si se quiere convenio, tiene que ser propuesta anticipada de convenio. Lo que sí se resuelve es un problema que comenté 1000 veces cuando salió la reforma anterior, y es que se exime expresamente a la administración concursal de la obligación de confidencialidad a la que le sometía la ley de mediación. Por fin, menos mal, porque luego puede haber una pieza de calificación y lo que conoce puede ser interesante para el concurso. Por lo tanto, en este caso se le exime expresamente de esa obligación de confidencialidad. La impugnación se hará por la vía del 191.4, que es el centro de mis pesadillas, por ese traslado del secretario del conjunto de todos los desacuerdos de golpe a la administración concursal para que todo se tramite en un único incidente absurdo donde muchas de las peticiones no tienen nada que ver una con la otra y lo único que hacen es complicar la sentencia que se tenga que dictar. Bueno, pues desgraciadamente este trámite no nos libramos de él porque se remite expresamente al 191.4 de la ley concursal. Si hay propuesta anticipada de convenio, se tiene que tramitar impepinablemente por los trámites del 191 bis de la ley concursal. Si hay modificaciones en la liquidación, una vez que se abre la liquidación por alguno de los supuestos previstos que estos no se han modificado, si el deudor no ha presentado el plan de liquidación al inicio, pues lo presenta la administración concursal en el plazo de 10 días. Y frente a ese plan de liquidación, como el administrador concursal ya había tenido que pronunciarse sobre esas posibilidades de exoneración de deuda, pues cuando se hacen las observaciones al plan de liquidación es cuando los acreedores se pronuncian además sobre las posibilidades de exoneración del deudor de las deudas no cubiertas por la masa activa, en este momento. Pero será en el auto de conclusión del concurso cuando se resuelva definitivamente por el juez esta cuestión. Y por último, ya para terminar, el 242 bis, que es íntegramente nuevo, este sí que recoge todas las especialidades del concurso para personas físicas no empresarios. Cuando hablo de no empresario, que tampoco sea autónomo ni profesional, etc. Esta se rige por el procedimiento anterior, pero con una serie de especialidades. La solicitud del acuerdo extrajudicial de pago se hace siempre ante el notario, siempre. El notario comprueba la suficiencia de la documentación y aquí no habla de trámite de subsanación. Y yo no he entendido si es que pretende suprimir este trámite para abreviar o si debemos entender que sí existe. Pero vamos, debería existir, porque si no, no entiendo el porqué de esta discriminación. Y comunica, como en el otro acuerdo extrajudicial de pago, el notario comunica al juzgado. Pero aquí el notario impulsa las negociaciones. Y no tiene por qué nombrar al mediador concursal. Nombra mediador concursal si lo estima necesario, en el plazo de 5 días. O sea que podemos encontrarnos con un concurso un acuerdo extrajudicial de pago sin mediador concursal, donde las funciones las hace el propio notario. Y dice aquí que no se devenga entonces la retribución del 233. ¿Esto cómo se entiende? Si nos vamos luego al final de esta norma, también se habla que la retribución del notario será como la del mediador.
Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? Yo lo que creo entender es que en este caso, cuando no nombran a mediador, el notario no cobra como notario por su labor de notario, sino que cobra por su labor de mediador. Creo que es así, aunque se me escapa, porque lleva 2 semanas y realmente hay miles de cosas que no sé si he entendido. Los plazos se acortan y entonces el plazo de comprobación de crédito y citación para la convocatoria es más corto y además el plazo de celebración de convocatoria en vez de 2 meses es de 30 días. Y la propuesta se le remite a los acreedores en vez de 20 días antes, 15 días. Todo así, se va acortando, la suspensión de la ejecución en vez de 3 meses son 2 meses, y lo mismo, si no es posible el acuerdo, pues el notario se lo tiene que comunicar al juzgado. La diferencia esencial, cuando se abre concurso consecutivo, se abre impepinablemente con liquidación. Esto está clarísimo y no sé si es bueno, yo creo que no. Si hemos abierto la posibilidad de una propuesta anticipada de convenio en el otro caso, ¿por qué no la vamos a abrir aquí, no?